Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y como no, José Piñeiro Maceiras, ¿cómo estás? José, amigo, ¿cómo andas? Bueno, hoy estamos aquí, es el día del trabajo Es el día del y trabajo, lo sí. vamos a hacer trabajando un poquito, ¿no? Pues eso es bueno, eso es bueno. José Piñeiro Maceiras, aquí estamos, que nos sigue haciendo el gran favor. Espera, que no sé si ha salido o no. Sí, yo sí te veo, ¿eh? Sí, espera un Yo sí segundo, te veo. ¿no? Ahora sí, ahí lo tenemos. No es que quería sacar el libro. El terror rojo y la guerra de España. José Piñeiro Maceiras, SND Editores. Lo estamos recorriendo. Pero vuelvo a repetir, lo que nos dice José con tanta amabilidad, pues hay que ampliarlo con lo que en el libro se puede leer, que es todavía mucho más. Eso sí, es tan terrible como lo que nos está diciendo José, que nos está dejando realmente, pues, bueno, alucinados. Aquello fue algo terrible. Yo creo que hoy, José, ¿nos podemos hacer una idea de lo que fue aquello realmente, a pesar de leer, de los programas, de todo, o no, o nos queda, o es demasiada la distancia que tenemos? No, tenemos ya demasiada distancia, han pasado varias generaciones y por eso se ha manipulado la historia de la guerra civil y toda esta tragedia que fue terrible, ¿no? Ha Claro, sido manipulado sobre todo por la calle Ferraz de Madrid claro, y por los grupos de izquierda, sobre todo de tipo burgués, no los obreros ni los proletarios, ellos en esto no han entrado, claro. y han tratado de utilizar o instrumentalizar esa tragedia que fuera de 1976-39 en beneficio propio. Naturalmente se ha manipulado muchísimo la historia de España. En la Claro. época de Franco, que yo conocí los últimos años, igual que tú, porque somos Ujú, más o menos de la misma edad o la misma generación, ujú, de esto ya ni se hablaba, ¿no? claro. No se hablaba, y además tú te acuerdas, que yo creo que te acuerdas, bueno, tienes creo que 4 o 5 años mayor que yo, eres mayor Sí, que yo, sí, que realmente lo máximo que había o que se refería a la guerra era el 20 de noviembre, que era el Día de los Caídos, ¿no? sí, Y efectivamente. entonces la gente, pues creo que era el movimiento, las instituciones del movimiento nacional celebraban una misa, daban un vino español. Sí, Yo, como no pertenecía, ni ninguna familia perteneció al Frente de Juventudes, ni al movimiento, ni a nada que se le pareciera, pues no participábamos en esa cosa, pero no nos claro. parecía mal. En ningún momento se destruía nada, ni se criticaba al contrario, sino se recordaba los caídos. En los caídos estaban englobados los que cayeron en el frente muertos y los que cayeron en la retaguardia fusilados o asesinados y martirizados por los republicanos, ¿no? Claro, Una claro, gran claro. diferencia con lo que existe ahora. Estamos hablando que yo pues nací en el año 1962, yo creo que tú naciste por el 58 o así, Sí, ¿no? 57. Y yo nunca tuve conciencia de aquello. Claro. Mis padres sí vivieron la guerra, a mi padre sobre todo, mi madre también, pero mi padre porque fue movilizado en la última quinta del ejército de Franco, la del año Ajá, 41, ajá. y entonces sí conoció aquello muy bien. Aparte, mi padre venía de la izquierda como un dirigente muy joven de la CNT, vamos, de la CNT no, de un grupo socialista que había en la provincia de Pontevedra, un Ujú. sindicato agrario, que estaba curiosamente federado a la CNT, ¿no? Ya, 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 Era ya, menos político que lo de la CNT, que eran más socialistas, más ya, tirando a la revolución de tipo soviético, ¿no? ya. Qué pena, Entonces Pepe, qué esto, pena. Sí, pues sí. esto está manipulado, lógicamente. En primer lugar, porque la derecha es tonta, es imbécil en estas cosas y lo único que quiere es participar del reparto del poder, ¿no? Claro, Y lógicamente de esto no se sabe nada. Es algo lamentable porque lo que se hace después de la guerra, inmediatamente de la guerra, es la causa general, pero como yo he comentado contigo, no sé si en el anterior programa, la causa ujú, general se utilizan muy pocos medios, ¿no? claro, Creo que había un delegado por cada provincia, pero era un fiscal de carrera, eso no generaba ningún cargo, pero que un fiscal que trabajaba allí, que llevaba otros asuntos, y después los jueces que se encargaban de ello eran los pobres jueces de instrucción que se encargaban de hacer ese trabajo muy tedioso. No se gastaba nada de dinero, creo que había un par de policías adscritos al servicio y nada más. Y las cuentas también yo las conozco, son unas cuentas irrisorias comparados con lo que llevamos ahora. Pero la claro. causa general estuvo operativa funcionando normalmente hasta principios de los años 50, después ya quedó en un plan secundario, aunque tenía pues el director general, el director de la causa general, etcétera, y eso estuvo hasta el año 82 por lo menos, hasta que llegaron los Ya, socialistas. Pero prácticamente yo en los presupuestos no he encontrado nada para la causa general porque era poquísima cosa irrisoria, no lo que se gastan ahora
Claro, Por esto, y lo hombre, más curioso es que no es un movimiento que venga de nuevo, ¿no? No, sí, no, es que son las mismas siglas que hicieron los errores. Los que causaron estos horrores son los que ahora están promocionando la memoria histórica, ¿no? sí, señor, Aprovechándose pues efectivamente. de la buena fe de muchas personas que, oye, pues, hablamos, yo hoy en el periódico tuyo hablo de los represaliados de la guerra y cuántos Claro, fueron más o menos de claro, punto de vista técnico, no en absoluto sin una meditación ideológica. Tengo mucha más documentación, ¿eh? claro. Registros de cementerios y todo lo que haga falta para decir que lo que sostengo yo es lo más No, no, próximo, lo más serio que se ha acercado sobre los muertos en el lado nacional, ¿no? está bien. Entonces, claro, esto es así. Claro, Pero como se llevan ya 25 años, llevamos con esta cantinera, pues es hora de que se sepa qué ocurrió, porque así efectivamente, las nuevas generaciones podrán saber qué ocurrió, no que se lo efectivamente. cuente pues determinadas personas que nacieron en 1975, en 1977, Claro, que tienen unos sueldos maravillosos, hombre, que de y historia tanto. no conocen nada Claro, y que el único mérito que tienen es militar en un partido político, en un sindicato, que está subvencionado por el gobierno o por el Estado. claro, sin duda. Ya Pues, quisiera el delegado de la causa general, el fiscal general, que le subvencionase el Estado sus actividades. sin Yo duda. hubiera querido. Pues vamos a ver qué ocurrió, porque de eso se trata, de saber realmente lo que ocurrió. Ellos lo quieren saber, pues quieren rescatarlo, pues rescátalo, Pepe. Seguimos en Asturias, según me dices. ¿A qué pueblo vamos ahora? ¿A qué localidad? Bueno, pues vamos a un pueblo muy bonito que se llama Villaviciosa, ¿no? En la Ah, tierra de la sidra, le llaman. sí, Bueno, señor. empezamos a leer lo que escribió el informe de las autoridades locales de Villaviciosa después de la liberación de Asturias Ujú. respecto a las barbaridades y asesinatos y tropelías que se cometieron en su concejo por las tropas rojas, principalmente socialistas. Muy bien. Digamos lo siguiente, esta localidad, cabeza del partido judicial, que abarca varios concejos, constaba en 1936 de 24.000 habitantes y de 40 parroquias dependientes de su municipalidad. Su principal riqueza radicaba en la ganadería, agricultura, industria de fabricación de sidra y lácteas. Lógicamente, como sabemos aquí, es la patria de la famosa marca de sidras El Gaitero, que dice el lema Efectivamente. es famosa en el mundo entero. Sí, Estuvo sí. sometido a la dominación roja desde el 18 de julio hasta el 19 de octubre de 1937, 18 de julio de 1966, Ya. fecha en la que fue liberada por las tropas de Franco. Los socialistas o marxistas constituyeron en la misma varios comités, como hemos comentado y referido, para los demás casos que hemos tratado hasta ahora, llamados de guerra, salud pública, es decir, policía, abastos, transporte, etc. Encarcelaron a cuantas personas de orden se hallaban en la localidad, obligándoles a trabajar bajo la dirección despótica de capataces de izquierdas, y a las señoritas de la localidad las imponían a realizar las tareas más indignas. Entraban a saco en los domicilios de personas de orden, robando cuanto de valor existía en ellos, Claro, particularmente los objetos de plata y oro. También lo hicieron en las iglesias. Se incautaron de todas las fincas del campo, de todos aquellos que consideraban como faciosos, robando sus ganados, y fue tan desordenado las matanzas de vacas que cuando se dieron cuenta no tenían sementales para la cría. Es lo que dice el informe oficial del municipio. madre. Debido al plan de control obrero, se estableció el régimen comunista, desapareciendo todas las industrias y comercios particulares, de los cuales se hicieron cargo los comités revolucionarios, la mayoría socialistas, Claro, claro. sometiendo a la población a un verdadero suplicio, pues solamente la gentuza a ellos afecta era la que tenía derecho a vivir, poniendo a los demás toda serie de dificultades para proveerse de lo necesario para su sostenimiento. Las pérdidas de este sistema ha acarreado a la industria y comercio de la localidad, han llevado a la ruina a la mayoría de los vecinos del pueblo. Esto es lo que dice el informe. Claro, claro. Como dato curioso, podemos consignar que solo la fábrica de sidra champañada El Gaitero tenía las existencias, cuando se hicieron cargo de ella los comités socialistas, más de 5.000 pipas de sidra. Joder, Y de estas ha desaparecido en pocos meses, sin exportación de ningún género, más de 2 millones de litros. qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Madre mía. Se la bebieron toda. Han hecho una tala de bosques difícil de reponer. En muchos años derribaron
casas más que por mejoras necesarias de urbanización o ensanche para perjudicar a los dueños de las mismas, por considerarlos fascistas. Todas las iglesias de este concejo, repito, todas las iglesias de este concejo, así como las ermitas y capillas particulares, fueron profanadas, totalmente saqueadas, quemadas después, obligando a las personas más destacadas de derecha y apiadosas por sus ideas religiosas a destruir los retablos de los altares, partir las imágenes a palos y hachazos, haciendo objeto de los peores tratos a aquellos que por afecto o acendradas ideas religiosas se negaban a realizar aquellos sacrilegios. Esto la Conferencia Episcopal Española no sabe No nada, sabe o nada. ni siquiera el Obispado de Oviedo. Esto es muy grave, ¿eh? Sí, señor. Porque esto, como hemos visto y ya hemos referido, no solo se produjo en Asturias, sino, por ejemplo, en Cataluña ocurrió estas cosas, y también, lógicamente, en Castilla-La Mancha. Claro, claro. Esto era la orden general, porque había teléfonos y cartas y las órdenes pasaban de un sitio a otro como forma de actuar para acabar con el sentimiento religioso del pueblo español, ese sentimiento que parece ahora que consiste, según los obispos, en convertir una basílica católica pues en una especie de parque de atracciones. De sala de exposiciones de la calle Francia. Sin duda, sí señor. Sí señor. Seguimos, bien. Pepe. No han respetado, haciendo objeto de peores tratos a aquellos que por afecto de hacendadas ideas religiosas se negaban a realizar aquellos sacrilegios. Decíamos, ¿no? Claro. Sigue el informe. No han respetado ninguno de los monumentos nacionales que constituían las joyas más preciadas del tesoro artístico español, entre ellas la iglesia parroquial de Amandi, parroquial de Fuentes, Priesca la Lloraza. De esta desapareció un incensario de gran valor arqueológico, San María de Villaviciosa, etcétera, etcétera. Durante este periodo rojo, aparte de los crímenes que se cometían por los guardias rojos, hicieron varias sacas de presos de la cárcel de la localidad, asesinándolos de forma bárbara, cuyas huellas aparecían en los cadáveres abandonados en el campo. En los claustros del antiguo convento de los franciscanos fusilaron e hicieron objeto de salvajes torturas a un sacerdote, concretamente el párroco de Nava. Esto es gravísimo. Gravísimo, sí señor. La Iglesia de esto no sabe nada, no quiere saber. Nada. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos o dirigidos o consentidos por socialistas, haciendo mofa de su entierro. O sea, lo fusilan y lo torturan en una iglesia, antigua iglesia, en un claustro de un antiguo convento, y después por encima hacen mofa de su entierro, dándose el caso de que un barrendero de esta localidad de Nava iba sentado sobre el ataúd que transportaba el carro de la basura, entonando canciones soeces. Claro. No, la Conferencia Episcopal nada, ¿verdad? Nada, es espeluznante. El Arzobispado de Madrid esto no sabe nada, tampoco. ¿no? Este chico, el de Oviedo, ni nada. Moderno, este chico, este obispo Pop, ¿cómo se llama? No me suena. No me acuerdo. Constituyeron una brigada penal a base de los presos de derecha, llevándola a las avanzadas de los frentes de Oviedo, alojándolos en lugares inmundos, sometiéndoles a un régimen inhumano de trabajos forzados y castigándolos con suplicios como ya el famoso de la pipa. Creo que ayer hablamos de lo que era eso de la pipa, ¿no? Que se metían en un recinto en el cual las personas de gran estatura no podían casi entrar, estaban prácticamente los apretujaban de tal forma que era una cosa terrible, ¿no? Claro. Los dejaban algunas veces 24 horas sin comer y varios días sin beber. Esto es gravísimo lo que está diciendo. Con el agua a la vista, o sea, doblándoles las jornadas de trabajo, o sea, 18 horas seguidas, y en algunos casos sin dejarles levantar la cabeza, reposar de las fatigas ni enderezar el cuerpo. ¿Esto es Auschwitz o es el Frente de Oviedo? Pues yo creo que es la URSS, el momento de la revolución. No, yo creo que la URSS no se llegó a tanta crueldad. Sí. No sé, aquí es que somos especiales, Pepe, ya lo sabes. Tremendo. También les ponían a trabajar en lugares descubiertos o en techumbres para que fueran víctimas del fuego de nuestras gloriosas tropas, antes cuyas líneas se realizaban los trabajos. Otras veces remataban los heridos con disparo de pistola o con bombas de mano. Mataban algunas parejas de presos
cuando estos trabajaban en refugios. ¿Esto, digo, es los campos de concentración del Este o es los campos de concentración socialistas de Asturias? ¿Cuál es la Pues diferencia? socialista de Asturias, peores todavía, Pepe, peores. No lo sé, pero esto es lo que se dice. Como dato que prueba el salvajismo de los mandos de estas brigadas, consignamos que de la Brigada Penal número 1, destacada en San Esteban de las Cruces, en el frente de Oviedo, de 200 presos asesinaron en poco tiempo a 93. De 200 presos del destacamento penal disciplinario asesinaron casi al 50%. Al 50%. Qué barbaridad. Aparte de estas brigadas penales, también formaron batallones disciplinarios en donde fueron asesinados algunos vecinos de la localidad de Villaviciosa. A la llegada de las tropas de Franco a la localidad, saquearon las casas nuevamente, llevándose lo que habían dejado de anteriores saqueos e intentaron incendiar toda la población, lo que afortunadamente quedó limitada a unos cuantos edificios, ya que por la rápida entrada de nuestras fuerzas huyeron a la desbandada. Claro. Para dar una idea exacta de las pérdidas de carácter histórico y artístico sufridas en este concejo, copiamos el siguiente documento. 2 puntos. Atención. El infrainscrito delegado de la Junta de Cultura Histórica y el Tesoro Artístico de este municipio, estamos hablando de Villaviciosa, tiene el honor de presentar a la Junta de Gobierno de España el presente informe. 2 puntos. A. Basílica de San Salvador de Valdedios, conocida más bien por el nombre del conventín, del primer periodo romano-bizantino, siglo IX, de 3 naves, bóveda de medio cañón, ajime de 2 arcos en la fachada, vestíbulo, coro alto, ábside cuadrado con 2 ajimecos sobrepuestos intactos. Se llevaron 2 imágenes bizantinas y el Cristo del siglo XVII, pero fueron recuperados. Ya. B. San Salvador de Priescas, romano-bizantina, primer periodo del siglo X, 3 naves, pilones. Ha sido incendiada. Incendiaron una iglesia del siglo X. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Adelante, Pepe. La balustrada de piedra del comulgatorio quedó deshecha en trozos. El ábside se mantiene también en pie, pero está expuesto a sufrir grave quebranto por haber quitado la teja de cubierta que quedó en esta parte. Esto es algo terrible. Terrible. Lo que más sufrieron fueron las columnas del ajimé del centro del ábside. La iglesia de Salvador de Fuentes, romano-bizantina, primer periodo, siglo IX, ábside. Claro. Queda incendiada también. Esto es algo terrible. Vamos, esto es algo, es decir, la iglesia no tiene que decir nada de lo que es de Oviedo por esto. Pero además, fíjate que... El arzobispo Po de Madrid no tiene que decir nada. Es decir, van a hacer una basílica del Valle de los Caídos, que es una basílica de arte moderno por Ábalos. El Ábalos escultor, no el Ábalos de Fabra. Sí. El Ábalos se lo van a cargar. Sí. Pero además, fíjate qué joyas estás diciendo, del siglo IX. O sea, el arzobispado Pop de Madrid dice, no, esto no sabe nada, esto no lo tiene, no lo ha estudiado nunca. No, le da igual. Sobre esto. No, le da igual. No tienen entrañas, Pepe, como no tenían aquellos tampoco. Ese es el problema. Digamos, con el informe de este experto en arte, oficial, funcionario, capilla de San Lázaro de la Lloraza, parroquia de Oles, magnífico modelo para un edificio de mayores proporciones. Del siglo también del segundo periodo romano-bizantino, del siglo XII. Quiero decir que esta forma de arte romano-bizantino es típico de Asturias. Sí, claro. Porque no fue, fíjate lo que es. Esto ocurrió porque no fue conquistada por los árabes. Claro, efectivamente. Pero los árabes llegaron en 1934 y se establecieron en 1936. Sí, señor. Árabes en comillas. Fíjate. Y ese árabe, el odio africano de que hablaba ahí lo tienes. Sí. O sea, no llegaron, conservaron estas reliquias, lógicamente, y las conservaron porque allí no llegaron la invasión árabe. Claro. Pero llegaron los árabes llegaron, llegaron en 1934 y sobre todo en 1936. Los bárbaros. Fíjate que habían sobrevivido siglos esas capillas, esas iglesias, para terminar siendo derruidas por esta pandilla de
analfabetos y de bestias. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Verdaderas joyas que no existían ya en toda la cristiandad prácticamente, ¿eh? Pero bueno, Iglesia de San Juan de Amandi, seguimos, del tercer periodo romano-bizantino, siglo XII. claro, fíjate. Sí, 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 sí. También También, profanada. también, Quemaron el techo. claro, claro, Fíjate, el techo de una iglesia del siglo XII. claro. Santa María de Villaviciosa, del tercer periodo del siglo XII. Una preciosidad. Esta iglesia fue respetada por las primeras órdenes marxistas, pero más tarde vino el batallón Onofre. Cuidado con el batallón Onofre, ¿eh? Sí, Y la quemó, ya, junto con las preciosas imágenes de la clásica Semana Santa de Villaviciosa. Se ya. conserva la obra maestra. Esto es algo terrible, vamos, desde luego. Es Tremendo, que, tremendo. vamos a ver, Vaya, el subdelegado del gobierno de Asturias intentando perseguir a un acto de presentación de un libro de un libro, sí, que lo sí, 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 hace, que lo presenta y participa sí, en la Hermandad Defensores de Oviedo, pero los que sí. tenían razón eran los defensores de Los Oviedo, defensores de Oviedo, efectivamente, efectivamente. a la vista de lo que estamos viendo. Sí, señor, claro que sí, Este informe no lo hace claro que sí. la Fundación Francisco Franco ni Sí, la sí, no, Plataforma no, no, 2025. no, 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 no. Lo hace un técnico, un especialista. Claro. Nada, nada, da igual. Adelante. La iglesia de Santa María la Real de Valdedios del siglo XIII. También, ¿qué hicieron aquí? Quemaron las imágenes, entre ellas un San Bernardo de tamaño natural policromado. Espérate. La iglesia de San Andrés de Valdebarzana. No quedó ni También, una. esta sí la respetaron, quemando los retablos, quemaron los retablos e imágenes Claro, de esta iglesia, la iglesia claro. formosa. Y esto se realiza el 3 de marzo de 1938. Ya, 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 ya. Naturalmente, el obispo Pop de Madrid no había nacido en aquella época, creo que nació en el 61 o el 62. Sí, por ahí, más o menos. Exacto. Vamos con la relación de personas asesinadas en esta localidad. Fue la siguiente. Juan José Valdés, 18 años, muerto a tiros, estudiante. Claro, fíjate. Fernando Bárcena, 25, estudiante, idem. Antonio Muñoz Gómez, idem, estudiante de medicina, asesinado. Eleuterio Sánchez, general de infantería de Marina retirado, sacado de la cárcel, asesinado y quemado después su cadáver. José Claro. María Suárez, propietario de 42 años, fue sacado enfermo del hospital y rociado su cadáver con azúcar y prendiéndole fuego. Esto es una barbaridad. Una barbaridad, sí, señor. Una Una persona barbaridad. enferma. Nah, una barbaridad. Estos que hablan de genocidio, ¿qué pasa? Sí, Que hay dos clases de genocidio. sí, 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 Es decir, esas personas que han recibido tanto dinero durante 25 años con la sí, histórica no sí. se han podido leer esto, No, no, no les porque interesa. esto lo hay en Asturias, pero también Claro, en la Biblioteca Nacional. Tú claro, vas a la Biblioteca Nacional, lo encargas, pagas que por esto es muy poco y te lees todo esto. claro, claro, ¿Qué claro pasa? que Que sí. ese dinero que se da, ese dinero, esos 400.000 euros aquí, 100.000 que se dan para estas Sí, 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 asociaciones, sí, sí, esto no sí. leen nada. Nada, nada, no les Pero interesa aquí para estamos. nada. ¿En qué país estamos? No. Estamos en un país, estamos en una república. Bananera, bananera. No, 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 no. Cocotera en tal caso. Cocotera. África, esto es cuidado. Sí, es verdad, sí. Sigamos, un capitán de caballería de 38 años, Luis Valdez, muerto a tiros. Un teniente de navío de 32 años. Este fue asesinado, muerto en Cartagena, ¿eh? No fue aquí. Ya, Fue ya, exactamente en el acorazado España, que los ya. tiraron, ya sabes, al agua, Sí, al atado agua. Sí, una sí, piedra, etcétera, etcétera. Por sí, eso sí. también se hizo en Gijón, como veremos. Muy bien. Un chico de 18 años, muerto a tiros, trabajaba en telégrafos, un peluquero, igual, un labrador, también un estudiante de 19 años, un obrero que desapareció en el penal, Silverio Victorio Ordiez, un empleado asesinado en Cangas de Onís, 30 años, el capellán de la Armada de 33 años, José Álvarez Mallín, asesinado en el Carballín, y después empecemos con los sacerdotes, el párroco de San Claro, Juan, de 28 años, asesinado claro. en Sariegos en un batallón disciplinario. Impresionante. Todavía no sé. Sigue, Pepe. ¿Cuánto nos queda? No, nos queda como 15 minutos. 12.
He hecho aquí una jugada muy gorda, a ver si lo recupero. Va a ser difícil. José Rodríguez Vinagre, párroco de Olés, 58 años, amarrado a una escalera y asesinado a tiros. Claro. Francisco Evia Madera, 59 años, martirizado y tiroteado. Arturo Fernández, Humarada, sacado de prisión y asesinado. Modesto Fernández, idem. El párroco de Tresviso, Damaso Llosa, muerto a tiros. Emilio Llosa Callado, asesinado por los guardias rojos. Ángel Callado, cazado como el anterior al negarse a ir con los rojos. Rosendo Alonso, de 30 años, redactor de La Región, y cuidado, muerto a hachazos y despedazado por los soldados del batallón Onofre, el que destruyeron primero en esa iglesia de la Alta Edad Media, de la CNT. Estos eran de la CNT. Hombre, yo creo que esto ya es muy grave, ¿no? Nah, tremendo. Clemente Modestina, una señora, Clemente Modestina, 29 años, muerto con ensañamiento en los frentes de León. Rafael Fresno García, asesinado. Manuel Orbaya Peón, muerto a tiros al evadirse por evadirse con los nacionales. Francisco Neira, armador de buques, puesto en libertad y asesinado. Luis Canellada, asesinado por la espalda. Cesaro Villarica, asesinado arrancado de su domicilio, asesinado, lo mismo que Juanel Mérez Solís. Asesinado José Manuel López Bastián. José Costales Acebal, de 50 años, muerto por malos tratos en la Brigada Penal número 1 en San Esteban de Cruces. Manuel Friera, propietario, asesinado y aparecido su cadáver en Noreña. Claro. Eliseo Telmo Duarte, benedictino, asesinado en el Frente Rojo, de 25 años. Sí. Ángel Fernández, párroco de Nava, muerto a tiros. Y Senén Fernández García, párroco de Nava, muerto a tiros. Claro. En el presente lista se hace solamente mención de los asesinados que pudieron ser edificados, omitiéndose la relación de aquellos que también fueron asesinados por los rojos en este concejo. Es que aparecieron varios cadáveres, aparte aparecieron varios cadáveres en las playas, ¿no? Ya. Incluso en 1940 la prensa de asturiana hizo referencia a 2 cadáveres que aparecieron, fíjate, en 1940. Claro, las corrientes del mar y demás. Y lo que no se expresa en sus circunstancias personales por su imposible identificación. Confirman los presentes hechos don Juan Valdés Suardíaz, alcalde de Ramón Riveros, secretario don Miguel García Valdés, juez municipal, y don José Manuel del Busto, gestor. Como puedes ver, esto es muy grave lo que pasó en Villaviciosa. Muy grave. Tremendo, Pepe. Es una cosa impresionante. La verdad es que hay que ponerse en el contexto, en la situación, en el momento. Y bueno, debió ser, pues eso, una ola de terror, como tú dices en tu libro, el terror rojo, porque no se puede describir de otra manera. Es impresionante. Qué cantidad de datos y sobre todo es que hay que darlos a conocer, Pepe, como decías al principio del programa, porque parece que todo esto no ha existido. Y en cambio la tortilla... pero que han llegado al efecto propagandístico de muchísima gente, incluso de orden de haberle lavado el cerebro. Sí. Bueno, ahí está el Partido Popular que, como tú dices, igual que la Iglesia, parece que de esto no quieren saber nada. Las cosas parece que no sucedieron. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y ese es el problema, que no ha encontrado a nadie que haya puesto las cosas en su sitio. Y mira que se pueden poner, como tú dices, si la información solamente hay que buscarla. Ahora hay que ser investigador, hay que querer encontrarla, Pepe, y no dejar como ha estado hasta ahora, todo tergiversado, todo manipulado. Y lo que tiene que saber es que muchísima gente han hecho esto a propósito, ad hoc, ¿no? Claro, la mayoría de estos estudios, entre comillas, han sido subvencionados por el poder político. Claro. Con muchísimo dinero. Muchísima gente sin tener una titulación, y sobre todo sin tener un conocimiento histórico preciso, pues han llegado a estas consideraciones. Por ejemplo, en el artículo que yo he publicado para tu periódico, he hecho constar que cuidado cómo se hacen las investigaciones, que muchas personas van a los registros de los cementerios sin conocer qué pasaba en los cementerios. Claro. No, y no tienen ni idea. En los cementerios, para analizar la represión de las tropas franquistas o de los nacionales, pues lógicamente hay que saber diferenciar. Porque allí iban muchos enfermos muertos en hospitales,
Fíjate que en la estadística que comento del general Millán Astrán, que era el que sabía, porque era el director de la Dirección General de Mutilados, Claro, murieron en la guerra 70.000 enfermos. fíjate, Esas personas iban directamente al cementerio, 4 o 5 claro, que morían al día, y se claro, apuntaban. Y después han venido estos investigadores y claro, han visto 5 o 6 personas inscritas en el cementerio y han considerado son fusiladas por los nacionales, claro, cuando claro. realmente son realmente muertos de enfermedad. Muerto de Y en enfermedad, algunos claro, casos, los soldados, en la mayoría de localidades importantes, había hospitales de sangre. claro, ¿Eh? claro, Y lógicamente moría un desconocido y claro, lógicamente consideraban que era una persona asesinada claro, por los nacionales, fusilado. claro, claro, Aquí donde claro. estoy yo, en Astorga, ahora mismo, hubo un hospital de sangre y yo he encontrado una documentación que la he encontrado, Sí, personas que pasaron por el hospital que venían, pues fíjate, de Santander, de las centurias de falange de Santander, de una centuria de fíjate. falange que no conoce nadie, de Daroca, de Castellón. Sí, sí, Estaban aquí, esas personas pudieron morir y podían ser prácticamente apuntadas. Es decir, hay que tener claro, muchísimo cuidado con esto. Sobre todo, claro. la verdadera gravedad es que los poderes públicos se han repartido dinero a diestro y Sí, siniestro sí. para crear una aula virtual, Sí, exactamente, de la señor, guerra. sí, señor, sí, señor, sí, señor. Es que además, vamos a ver, es que todo el mundo ha metido mano en esto sin tener ni idea y muchos lo han metido con la mala idea de tergiversarlo todo, Pepe. Por eso los investigadores, historiadores, deben tener ante todo rigurosidad e imparcialidad dentro de lo humanamente posible. Lo que no se puede hacer es ya ir con la mala intención, que es lo que se ha hecho, ¿no? Ese es el problema, Hombre, Pepe. claro. De ahí la importancia de tu libro y de la importancia de los datos que nos estás dando. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Si quieres rematar alguna Bueno, pues si nos cosa, quedan 5 minutos, sí, sí, claro que nos falta alguna cosa. Bueno, vamos a leer ahora para que veas algunas personas que fueron encontradas en Villa Ficticiosa, ya, de ese informe del año 88, ya, algunas personas que no se conocen, ¿no? Esto claro, fue publicado el 30, es un llamamiento que hace la Causa General de Oviedo, publicada en ya, la prensa de la provincia, ya, el 30 de noviembre de 1940. Ya hacía casi 2 años que había terminado la guerra y la liberación de Asturias había 3 años. ya. Madre mía, 3 años, imagínate. madre mía. Número uno. Uno, 5 de agosto de 1966, parroquia de San Justo, Villaviciosa, sexo masculino de unos 50 años de edad, estatura baja, complexión fuerte, pelo moreno, cara redonda, nariz aguileña y gruesa, afeitado, labios gruesos, vestía traje azul marino rayado, calzaba media bota, a simple vista parecía que la pierna derecha era más corta que la izquierda. Ya, Número 2, encontrado el 16 de marzo de 1937 en la playa de Rodiles, parroquia de sí, Estelorio, Villaviciosa, sexo masculino, medía 1,70 m de estatura, complexión fuerte, vestía pantalón color café a cuadros, camiseta fina, sin mangas, calcetines y sí, zapatos. claro, O sea, esto, y después también, el 14 de agosto del 36, en Parres, en el sí, concejo de Parres, sexo masculino, buena estatura, dentadura completa de oro, vestía traje azul con rayas, calzaba zapatos negros, presentaba heridas de arma de fuego y el rostro quemado con gasolina. ah, fíjate, qué barbaridad. Tremendo, 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 Pepe, tremendo, ah, En tremendo. Illas, sexo masculino, octubre del 37, es decir, cuando liberaron Asturias las tropas nacionales. Sí, Bajo de estatura, delgado, dentadura de oro. O sea, esta era una persona que tenía posibles, ¿no? claro, claro, Vestía pantalón blanco, representaba unos 19 años, presentaba heridas de arma de fuego. Se dice que procedía de Santander y había estado detenido en su ayuntamiento. O sea, fíjate claro. lo que hicieron. De De Santander, Santander, los socialistas, porque en Santander mandaron los socialistas, sí, sí, mandaron a este hombre exactamente a Illas. Y sí, sí, sí. ahí lo mataron. Ahí Un lo chico de mataron. 19 años. Sí, sí, impresionante, Pepe, impresionante. 3 minutos, Después, en Pepe. un puerto de Asturias, también del occidente, la collada de Armicio, encontrado el 10 de agosto del 36, sexo masculino joven, alto, delgado, se dice procedía de Infiesto. Bueno, Infiesto está cerca, es Sí, decir, Fiesto cerca, sí. son cosas que te pasan, ¿no? Sí, sí, bueno, pero que también los trasladaban a otros sitios donde al final se los cargaban, ¿eh? Ese es el tema. Nos quedan 3 minutos, Pepe. Bueno, pues esto es una parte, Lo dejamos es aquí.
lo dejamos aquí si queréis y seguimos Sí. más adelante, porque todavía hay muchas cosas que decir Sí, sobre el sí, tema. perfecto. No, y sobre todo hay que decirlas, como tú has dicho al principio, Pepe, porque todo se ha tergiversado. Algo que se había olvidado para precisamente reconciliar a todo el mundo, para mirar hacia adelante, pues ahora resulta que se quiere rescatar, pero encima reescribiéndolo todo al revés, lo cual es una pepa, No, una no, y pena. con dinero, es decir, a Claro, mí que hagan claro, una investigación sí, pero que la hagan como la causa general, es decir, claro, 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 sin ocasionarle al pueblo español muy pocos gastos, que es lo que claro, hicieron los jueces claro, de la claro. causa general. Todo lo Esto es una contrario. cosa que, bueno, si la gente quiere votar para esto, pues ya está. Si Ya, quiere ya. que personas se hagan millonarias así rápido como si Ya. fuese, pues yo qué sé, en Texas cuando se descubrió el petróleo, pues Sí. bueno, ya aquí parece que el Bueno, petróleo es sí, sí. sí, también es de excavar también. También se trata de excavar. También. Muy bien, José Piñero Maceiras, El Terror Rojo y la Guerra de España, una maravilla. Seguiremos, Pepe, nos interesa de verdad y la labor es muy importante la que estás haciendo. Un abrazo muy fuerte, gracias, hombre. Igualmente, muchas gracias. A Hasta ti. luego.